el tiempo de poder compartir con los comaleros y comaleras. Ayer 18 de mayo, luto nacional por la vida de mujeres y niñas, pues porque el feminicidio es una emergencia nacional. Indira, este tema nos preocupa y nos debe de ocupar y nosotros lo queremos visibilizar hablando de ello. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Cintia, Daniel. Como siempre, es un honor estar con ustedes aquí en el Comal y a todo el auditorio en Sonora. Como bien lo dices, es una emergencia nacional lo que estamos pasando. Me parece que no es un asunto aislado, no es Nuevo León solamente, no es lo que en algunos casos que se hacen más mediáticos que otros pasa, sino es una situación de emergencia nacional. El día de ayer, en las 32 entidades del país, se llevó a cabo la declaratoria de un luto nacional. Me parece que un día no basta, me parece que ha sido toda una noche muy larga y tormentosa las que las mujeres hemos estado pasando, no solamente en este sexenio, sino en otros sexenios, y estamos hablando ya de llegar no solamente a más de 19 feminicidios al día, ya casi 20, y a más de 14 desapariciones al día y 8 agresiones sexuales por hora. Estamos hablando de la gran e íntima relación que tienen ya la trata de personas con las desapariciones, con el crimen organizado, con el asunto de los feminicidios, y esto es producto de toda una ingobernabilidad, pero el Estado pareciera no oírnos, no vernos, no le importamos, y este mensaje de impunidad no solamente es para nosotras, sino es un mensaje que envalentona a los agresores, que les manda un mensaje de permisidad, de que pueden seguirlo haciendo porque no va a pasar nada. Indira, fíjate que aquí en Sonora en septiembre se aprobó una alerta de género. Siempre pues hemos tenido nuestras dudas respecto a la implementación de este tipo de mecanismos, pero algunos datos nos dan la impresión de que algo ha funcionado porque cuando menos Sonora estaba un poco tranquilo, lamentablemente el resto del país no, que tampoco podemos cantar victoria, ¿no? Y mucho porque con una o con simplemente con la violencia de género y con todo lo que vemos diariamente ya no podríamos cantar victoria en este tema. De hecho, la semana pasada tuvimos un caso muy lamentable donde a unas mujeres se les acusa de feminicidio. Pero ¿hay algún caso de éxito que tú hayas visto en el país? ¿Algún instrumento que pudieran implementar las autoridades? Algo para que ya podamos, y ustedes, sobre todo las mujeres, ya sentirse un poco más seguras en nuestro país. ¿Alguna acción, algún programa que tú digas, ¿por qué no han implementado esto? ¿Por qué no han reforzado esto para poder tener un país libre de violencia para las mujeres? Y se llama marco jurídico, se llama cumplir la ley, se llama voluntad política. No hay nada que inventar y nada que improvisar. Existe un protocolo ALBA, para quienes nos esté escuchando, la audiencia debe saber que el protocolo ALBA se aplica para las mujeres desaparecidas y son clave las primeras horas. Nada de que se fue con el novio, que espérese 48 horas, que a ver si regresa, o que incluso se acuse ahora de que se movilice el Estado, y qué desgracia haber movilizado el Estado y encontrar a alguien con vida. Eso habla de la indolencia, la inconsciencia y la ignorancia con la que se atienden los casos. Eso es el protocolo ALBA. Entonces, una muy buena práctica es que todas las autoridades lo sepan ejecutar, cómo actuar en el caso de la desaparición de alguien. Y desaparición por decirlo, pero me han escuchado decirlo claramente, que es un término acuñado jurídica y políticamente, pero nadie tenemos la capacidad de desaparecer. Se llama privación ilegal de la libertad, se llama secuestro, se llama crimen organizado, se llama delincuencia organizada, se llama trata. Nadie puede tronar los dedos y con un chasquido desaparecerse. Las desaparecidas, de un lado, son las explotadas de otro o las asesinadas de otro en este país de fosas. Segundo lugar, la alerta de género es para un territorio delimitado con acciones específicas. El día de ayer, en el luto nacional, nuestra principal demanda fue
la emisión y declaratoria de la alerta de violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional. ¿Acaso México no es un territorio definido? Claro. Porque los 2.400 municipios, mientras exista una sola mujer, y no solamente basándonos en temas de feminicidios y trata o desaparición, una sola mujer que sufra algún tipo de violencia, mientras ganemos menos, mientras nuestra vida esté precarizada, mientras seamos acosadas, mientras solo a nosotras se nos adjudique el tema de la crianza, los cuidados, estamos en alerta y en emergencia. Nuestra vida vale y debe tratarse de manera íntegra. Así que ratificamos y explicamos para quien no lo conozca por qué le solicitamos formalmente a la Secretaría de Gobernación que emitiera la alerta de violencia de género en todo el país por todo lo que estaba sucediendo, y nos contestaron, no se puede, eso tiene que ser para territorios específicos. Y les quiero decir que de las 32 entidades del país hay declaratoria de violencia de género en 28 estados de 32. Y esos 28 estados solo en algunos municipios. ¿Cuáles serán los parámetros que se utilizan para declararla o no? No pueden ser los cadáveres, no pueden ser las violaciones graves a derechos humanos los que nos debe emitirla o no. Un problema que no se reconoce es un problema que no se atiende, que no se gestiona y que no se soluciona. El primer paso para darle solución a un problema es reconocerlo. Y el Estado mexicano debe reconocer que estamos ante una emergencia nacional con las desapariciones, con los feminicidios, con la trata con fines de explotación sexual y con la precarización de la vida de las mujeres. Una nación debería medir sus índices de desarrollo en la condición y calidad de vida que tiene la mayoría de su población. Y estas somos las mujeres. Así que, Daniel, Cintia, es muy grave lo que está pasando. Es muy grave, reconozco en el Comal un medio que ha sido eco, que ha sido aliado de nuestras causas, pero también es fundamental mandar el mensaje de que los medios de comunicación deben dejar de prestarse a revictimizar a los casos, a sus familias, a las víctimas, en transmitir la información de otra manera que incluso llega a tener consecuencias como subestimar jurídicamente el caso. Sí. Lo mismo la sociedad, no podemos naturalizarla, no podemos hacerla parte del paisaje. No nos puede doler más un monumento que un cuerpo, ni puede ser más importante la pintura que la sangre. Estamos ante una emergencia, estamos en un luto que no fue el día de ayer, está de luto todo el país, por una sola que nos falte, por alguien que el día de hoy no llegue a su casa, tenemos que estar todas y todos alertas. Así que más que casos de éxito, tenemos que cumplir toda la ley. Y Indira, qué difícil se vuelve todo esto, porque desde las personas que ejercen el poder, vemos como una Fiscalía de Justicia a nivel nacional, y no se diga aquí la Fiscalía Estatal, cómo maneja la información. La verdad, nos mandan los boletines cuando hay una alerta y empiezan a describir o a referirse. Ay, más cuando se trata, y voy a hablar de todo tipo de víctimas, pero cuando se trata de mujeres, luego empiezan con calificativos y cuestiones que a mí me preocupa que estén ganando terreno, porque ya la sociedad se refiere, o ya la sociedad le sigue el juego con ese tipo de lenguaje y calificativos que utilizan. La verdad que... O criminalizar a las víctimas, ¿verdad? ¿Cómo cada caso que hay... Y lo primero que hace la autoridad es criminalizar a la víctima? Por supuesto. Y eso es una cultura que se tiene tan arraigada, tan fuerte. Ahorita mencionabas ese tipo de aspectos, desde los sueldos para las mujeres, desde el trabajo para las mujeres, del referirse, de cómo te ningunean, con el perdón de la expresión, pero eso pasa. Tienes que estar casi con una capota y una lucha constante para estar defendiendo pues lo que tuviéramos que hacerlo por añadidura, ¿no, Indira? Porque los derechos que tenemos, ¿no?
estaríamos pensando en que nunca pensamos en que debíamos sacar la espada para defender que el pasto es verde. Exacto. Pero las mujeres somos personas, seres humanos, y hay quien no lo comprende. Lo hicieron bien, no solamente cómo se refieren las fiscalías y las notas policíacas. Pareciera que las mujeres somos noticia cuando somos la nota roja, y tal cual la nota roja a costa de nuestra sangre. Me parece que es como una especie de sanguijuela quien se alimenta de la desgracia de las víctimas, si llena sus arcas, haciendo desde el sensacionalismo hasta el tema del morbo, los casos que están directamente ligados a los cuerpos de las mujeres. Y eso nos pasa por eso, por ser mujeres. El tratamiento del caso para cuando hay muertes violentas de hombres es de manera distinta, y por eso se debe entender la diferencia con los feminicidios y los homicidios. Estamos ante una emergencia nacional y hago un llamado a toda la sociedad a que se sume a este luto nacional, a que porte un listón negro, a que increpe a sus autoridades municipales, delegacionales, laborales, escolares, a que todas y todos pongamos un alto a esto, pero también una exigencia a las autoridades a que cumplan cabalmente con sus responsabilidades que le dicta no solamente la Constitución, sino las convenciones y los tratados internacionales. Estamos frente a un tema que contiene delitos de lesa humanidad. Estamos ante temas de tortura. Todos los días, miles de niños y niñas son abusados sexualmente. Tenemos el primer lugar, deshonroso y vergonzoso primer lugar, en abuso sexual infantil. Cada vez es más delgada la línea entre la desaparición y la trata de personas. Cada vez es más delgada la línea entre la trata de personas y los feminicidios. Debemos entender que esto no es un asunto aislado, que tenemos que terminar con esa lucha absurda, esa guerra basada en armas, porque no nos sentimos más seguras las mujeres con armas en las calles. Debemos voltear a ver en la prevención la salida. Le toca a quien debe dar los presupuestos, a quien debe generar las políticas públicas, y desde luego debemos fortalecer y dotar de eficiencia a las fiscalías que están encargadas de investigar de manera adecuada y darle con todo el peso una muy buena llamada de atención y rendimiento de cuentas que debe dar el Poder Judicial, porque la deuda que tiene la justicia con las mujeres en este país es prácticamente centenaria o milenaria. No basta el tema de la denuncia, tiene que ver justicia y reparación del daño, pero sobre todo tenemos que entender algo, que los feminicidios se pueden prevenir, que la trata se puede prevenir, que la desaparición se puede prevenir y que la violencia en su conjunto se puede erradicar. Y solamente así, no solamente para las mujeres, una sociedad donde no hay violencia para las mujeres es una sociedad que puede progresar en su conjunto. Muy bien, pues como siempre muy agradecidos, Indira Sandoval, fundadora de las Constituyentes Feministas, por estar con nosotros.